Bienvenidos. De nuevo estamos en la cita del Ojo Rojo, procurando buscar al Señor, buscar en la profundidad de la palabra. Bueno, decimos profundidad, pero no sabemos qué profundidad llegamos, pero la cosa es que procuramos entender y entender un poco más de lo que entendíamos antes, y así buscar que el Espíritu Santo nos vaya dando esa eficiencia mental, esa profundidad de entendimiento que solo el Señor Espíritu Santo puede darnos. Bienvenidos a su programa Ojo Rojo, que Dios los bendiga. Nosotros estamos estudiando desde hace algún tiempo la manifestación del anticristo. Digo nosotros, te meto a ti también en el conteo, porque sentimos, sabemos que es pronta su manifestación y que junto con o digamos paralelo al arrebatamiento, un poco antes, en los eventos que se van a realizar o los eventos que se van a dar, aparece la manifestación del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, avisándonos la Biblia que la iglesia antes de su partida va a conocer quién es. Y entonces nosotros debemos de ver qué es lo que dice la Biblia de él para estar atentos a su manifestación y atentos a su descubrimiento, porque, o a su revelación diríamos más, no a su descubrimiento, porque eso sería, digamos, con nuestro esfuerzo, sino a la revelación que Dios nos dé para entender quién es Él, porque, digamos, ahí van a haber muchas, o han habido ya, muchas salidas en falso, muchas personas acusadas o sospechosas, que también aparecen en la Escritura como anticristos, en plural, muchos que van haciendo esa labor, van poniendo el andamiaje, la estructura, las plataformas para el nuevo orden mundial. Conscientemente, inconscientemente, los grandes, los políticos, todos buscando, y según se escuchen algunas de sus palabras, aunque no sabemos las intenciones, pero se escuchan las palabras que es con la intención de que al mundo le vaya bien, de que haya alimento para todos, de que haya todo lo necesario y que no destruyamos el planeta como se pretende pensar o como se nos dice constantemente, del cambio climatológico que estamos nosotros provocando por medio de la industria, la humanidad, en su consumo, en su vivir, provocando ese cambio de clima. Este es creo que es un tercero, sí es el tercero de esta serie que hemos ido teniendo, pues en veces anteriores. La dejamos un poquito a causa de algunos viajes que teníamos y también el traslape del año, cambiando del 21 al 22, dejó un poco atrás, pero habían ciertas cosas que quería comentarles, que quería enseñarles, para que todos estuviéramos en la misma sintonía de cuando hablamos del anticristo, que la Biblia lo retrata, digamos, como anticristo solo el apóstol Juan, y también lo retrata el apóstol Juan en Apocalipsis, pero ahí ya entran otros profetas, otros escritores de la Biblia, como una bestia, como una sombra, digamos, como una persona que tiene cuerpo humano, como lo habíamos definido antes, pero no tiene la capacidad o no tiene espíritu, o no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del anticristo o hablamos, digamos, del misterio de la iniquidad que se está revelando o que está trabajando para revelarse, nosotros hemos hablado que hay tres facetas que son importantes. La faceta anticristo como sistema, el sistema del anticristo que nos lleva al nuevo orden mundial. El espíritu del anticristo que se ha movilizado, digamos, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un espíritu anticristiano, o sea, en contra de la obra de Cristo, se ha manifestado también en todo el mundo, oponiéndose
a la obra redentora del Señor. Entonces tenemos el Espíritu trabajando desde hace siglos, hace milenios, en contra de la humanidad, y vemos, que sus obras han tenido una respuesta. Vemos una antife, una negación de la deidad de Cristo, y ya fuertemente una gran parte de la humanidad, incluyendo los que antes, o que las partes de la humanidad que eran cristianas, solo quedó el nombre, solo quedó el recuerdo, la grandeza que nos dio el Señor al creer en su nombre. El desarrollo y las mentes prodigiosas que nos regaló, que nos permitió que desarrollaron nuestra civilización hasta ser la más poderosa de todas. La civilización del mundo libre, del mundo cristiano, que eso es una herencia de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollo de esos pensamientos que llevaron a una sociedad, pues con sus defectos, más o menos como la conocemos ahora. Sin embargo, pues se han volteado, ha tenido alguna, por decirlo así, es un fruto venenoso, el espíritu del anticristo en la humanidad, y ha logrado hacer a muchos adversarios, enemigos de Jesús. Pero ese espíritu no funciona solo y tiene un objetivo. Funciona por medio de personajes, por medio de anticristos, de personas que se dejan usar por el enemigo. Y para formar el sistema. El plan notorio que vemos es que el sistema esté listo para que cuando se manifieste este individuo, este personaje, pueda tomar control de todo el mundo conocido. Esa es la idea, que tome control del mundo, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, como está profetizado, como ya no es algo sorpresa, ya no es algo que nosotros no sepamos, sino que sabemos que va a ocurrir, a pesar de que quizá nos opongamos y quisiéramos que eso no sucediera, pero ya está escrito. La situación general de la humanidad, la historia de la humanidad, ya tiene fijados sus tiempos y el día de los sucesos que están profetizados. Nosotros somos los que labramos nuestro futuro. Por medio de nuestra siembra viene nuestra cosecha. Este siempre es un recordatorio, hermanos, para que pues hagamos las cosas bien, que se agrade Dios de nosotros. Entonces, yo quería analizar, y para analizar, hacer en partes toda esta situación del anticristo, y vemos que tiene, por ejemplo, por lo menos aquí tiene 5 partes. Todo el sistema del anticristo tiene 5 partes. La primera parte que debemos de mencionar es que hay una mujer que cabalga la bestia. La bestia nos habla del sistema, del espíritu y de los personajes. La bestia, en este caso, que es todo lo anticristo, está montado por una mujer que es Babilonia. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, y sabemos que Babilonia significa confusión. La confusión en la mente humana es parte, o a la mente humana como parte del engaño, como para que hagan el enemigo sus planes, los lleve a cabo sus planes, sin que la mayoría de los habitantes o de los humanos nos demos cuenta. Esto es algo paralelo en el lenguaje de la conspiración. Lo utilizan algunos para decir que hay personas dormidas que no se dan cuenta de la conspiración, y hay otros que están despiertos, que sí notan y se dan cuenta que algo se está fraguando, algo más profundo de lo que se ve. Sin embargo, como hay muchas conspiraciones, nosotros debemos de entender que la conspiración de la cual nosotros hablamos no es de que se quite a un presidente, o que haya un golpe de Estado, o que se quiera hacer algo así, sino que la conspiración espiritual del mal, la conspiración negativa de la que hablamos, es el abandono de nuestro Señor Jesucristo, o sea, convencer a la humanidad de abandonar la fe y
de entregar en las manos del anticristo todo el control, todo el gobierno del mundo que esclavice a la humanidad, como está escrito y como lo notamos. Y la conspiración es que nosotros que hemos vivido en libertad rechazamos eso. Todos aquellos que hemos degustado la libertad, y aún todo hombre que tiene eso en su anhelo, en su deseo de ser libre, no está de acuerdo, se opone a esa conspiración, pero la conspiración entonces es algo en contra de lo que se piensan los que aman la libertad, los que hemos vivido en libertad, y están procurando poner ese sistema totalitario para que gobierne el anticristo. Pero es interesante ver entonces que uno de los elementos de todo el sistema es que está siendo manejado, lo monta, lo cabalga esta mujer, lo cabalga esta amazona, bueno, no amazona, porque no es una mujer, es una potestad espiritual que le entendemos como confusión, que se deduce de ella al leerse que es la primera potestad en revelarse, porque es la madre de las abominaciones que ocurren sobre la tierra. Entonces, todo lo anticristo, todo el sistema, el espíritu y los personajes están manejados por ella porque ella los cabalga, aunque no son de ella, no son parte de ella, pero están con ella. Entonces, vemos también que aparece luego el sistema del nuevo orden mundial, que está tipificado en la bestia, que tiene 10 reyes que se asocian con el anticristo para gobernar todo el mundo. Digamos, también el sistema tiene al falso profeta y al anticristo haciendo trabajo de convencimiento en toda la humanidad, utilizando las redes sociales y toda la comunicación, como vemos hasta ahora, cómo la comunicación ha sido copada, ha sido tomada para que se den las noticias que quieren darse y no las que deberían darse, bueno, de acuerdo a nuestro entendimiento. Pero el sistema se revela a Babilonia. Más adelante, en el caminar de Apocalipsis, se continúa leyendo, y en el capítulo 18 encontramos una rebelión contra Babilonia de los propios reyes, del anticristo, con aquellos que había trabajado, aquellos que los había montado en el capítulo 17, donde se ve ella jineteándolos, se ve ella dirigiendo a la bestia. Ahora estos la matan, la destruyen, pero eso es un entendimiento, esto debemos entenderlo porque Babilonia, digamos, no es una persona, y entonces para entender esto, yo hice aquí un dibujito, aquí, para recordarte quién es Babilonia, que esa potestad está, digamos, representada en 7 tentáculos sobre la humanidad, 7 manifestaciones que tiene en la humanidad. La primera manifestación, eso es de lo que van a destruir los reyes y el anticristo. La primera manifestación es esta gran meretriz que aparece en Apocalipsis 17, que es la madre, el origen de donde comenzó el mal sobre la tierra. Pero tiene otros tentáculos. Por ejemplo, está la Babilonia histórica, que es el imperio que se inició en Babilonia. Así se llamó también aquella que comenzó desde el principio en la escritura. Podemos ver desde Génesis cómo empezó a formarse aquel gran imperio que gobernó durante mucho tiempo y que ahora está representado en Irak. Es, digamos, el primer imperio gentil, es el imperio gentil, la cabeza de oro de la estatua que vio Daniel, es el imperio gentil que toma lugar a consecuencia de que el imperio hebreo que Dios había levantado se tropieza con la idolatría.
y empiezan a abandonar al Señor, y entonces Él hace ese cambio, da el sueño a Daniel para que vean la estatua y sepan que ha decidido Dios, que Dios tuvo o tomó Dios la decisión de entregar a los gentiles el gobierno de la tierra hasta que viniera el Mesías y empezara a arreglar las cosas. Entonces tenemos a la potestad como podríamos decir así, como un tentáculo sobre la tierra, la reina de los cielos que se hace adorar, o la reina del cielo, la llama Jeremías. Está esta histórica que es el imperio, sí, así diríamos, el imperio babilónico, de lo cual tiene Irak como resultado final, claro, empobrecido y sin la grandeza que tuvo, pero ahí está todavía. Está la Babilonia económica, que la vemos en Estados Unidos como el máximo poder económico del mundo, como la primera nación, como el primero. La Babilonia política, que es la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, pero que es conocida mejor como la UE, la Unión Europea, tipifica la Babilonia política porque vemos que se mueve a favor del humanismo, se mueve a favor menos de Dios, a favor de todos los favores, menos de Dios, y entonces tiene ese poder, aunque no logran llegar al poderío que tiene Estados Unidos, pero políticamente son importantes, políticamente tiene peso su opinión. Estados Unidos va con el dinero, es el tentáculo de la Babilonia económica, y el tentáculo de Babilonia política es la Comunidad Económica Europea. Y el quinto tentáculo es la Babilonia militar, que está representada en Rusia. Anteriormente fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pero fracasó. Sin embargo, lo que quedó, la nación que quedó socialista, la nación roja, la primera potencia comunista en el orden, porque ahora China ya la ha superado económicamente, pero es la primera potencia comunista y es poderosa militarmente hablando. Es más poderosa con lo militar que con lo económico o con lo político, aunque tiene cierto peso, porque lo militar le da peso, digamos, a nivel de humanidad, y pues la vemos actualmente procurando adueñarse de Ucrania. Hay todo un rollo con la OTAN, una serie de acusaciones y una serie también de malos entendidos, porque también Occidente se ha adentrado a lugares, han avanzado hacia el oriente, donde antes era patrimonio de ellos, y se ha metido la OTAN, y muchos países, por el deseo de mejorar económicamente, se desean unir a la OTAN, y eso pues ha puesto celosos a la potencia militar llamada Rusia. Sin embargo, no se le acerca a Estados Unidos en eso, aunque tiene un gran poder. La sexta es el tentáculo religioso, que es el humanismo. Y la séptima es la tecnología. Estos dos últimos tentáculos son bastante importantes y hay mucho que decir, pero solo quisiera mencionarlas para que sepamos todos que con esos tentáculos jinetea el sistema, o va poniendo al sistema de la bestia en un lugar preponderante para que el anticristo tome control. Y nosotros como habitantes del planeta, nosotros como humanos, tenemos que saber que es en esos grandes rubros donde ella interviene y nos hace, pues de alguna manera, ¿verdad? Nos hace participar en sus cosas. La parte tecnológica también la puse con Estados Unidos por su poder, aunque vemos ahora que hemos sufrido
la ruptura de las cadenas de suministros, o por lo menos en parte, hemos dejado de ser bien suministrados con esas cosas tan necesarias o con cosas tan necesarias, hemos visto de que Estados Unidos ha perdido su poder de fabricar estas cosas, estas maravillas tecnológicas que el Señor nos ha permitido y que otros países se han levantado, incluyendo, digamos, a Taiwán, que está siendo casi engullido por China, incluyendo también otras naciones como Corea, otros que se han dedicado a desarrollar la tecnología, y mientras se ha venido un poco abajo, tal vez por circunstancias de la nación, se ha venido abajo la tecnología en Estados Unidos. Pero de todos modos, no encontré un país que pudiera ser la sede de lo tecnológico, sino que en Estados Unidos se mueve el dinero, es Estados Unidos el que moviliza esto, y entonces pues lo pongo. Quiere decir que la Babilonia se mueve en Rusia, se mueve en Estados Unidos, en la Comunidad Económica Europea, en los países más poderosos del mundo, para que se haga pues digamos su voluntad, para que se vaya poniendo el andamiaje del sistema, para que se vaya siguiendo en pos de ese entendimiento, en pos del entendimiento de que la conspiración es arreglar al mundo mentalmente y también físicamente para que sea gobernado por el anticristo. Entonces, en el cuadrito que teníamos, ese ojo tan feo ahí que representa a las bestias, ¿verdad? Ese ojo tan feo con esa estrella ahí diabólica, pero porque quiero representar ahí al mal que está ahora tan cotizado, es ahora tan querido por muchos. Teníamos entonces primero la mujer sobre la bestia y luego el sistema, y vimos entonces los tentáculos. El tercer elemento que ponía aquí, queriendo darle forma a todo este sistema, es al anticristo como personaje. No a los anticristos, sino al anticristo como personaje y la actividad que él mantiene. Lo hemos investigado, que sube del abismo. Quienes son los sospechosos, con ese detalle que sube del abismo, que tiene la autoridad del dragón y que también el dragón le entrega su trono. La Biblia dice en el capítulo 2 de Apocalipsis que es en la ciudad de Pérgamo donde existe o existió, creo que aún existe una iglesia cristiana, pero comenzó allá, hace 2000 años comenzó una iglesia poderosa, la iglesia de Pérgamo, y la Biblia nos habla de que ahí es donde tiene el dragón su trono. Y ahora Pérgamo, que así se conoció en la antigüedad, ahora nosotros conocemos que es en el territorio de Turquía, donde estuvo la ciudad de Pérgamo y donde se dice que está el trono de Satanás. Y esto es interesante porque cuando los cristianos quisieron ir a predicar hacia el oriente, Pablo iba allá con todos sus ayudantes a predicar al oriente. Dios lo detuvo, no lo dejó ir al oriente, lo detuvo el Señor y lo envió hacia el occidente, lo envió a Europa, lo envió a donde estaban unos griegos. Vio Pablo en una visión a unos griegos pidiendo auxilio y entonces cambiaron de rumbo. Como que Dios concedió eso, Dios permitió eso, que siguiera desarrollando el enemigo en esas bases, en esos territorios, en esos terrenos, se siguiera haciendo crecer, dándole forma al sistema que habría de venir, que habría de concluir con ese sistema anticristiano. Por eso pongo ahí el trono de Satanás en Turquía, pero no es que me caigan mal los turcos o que quiera decir algo contra ellos, sino es en la ciudad de Pérgamo. Esto quiere decir que se le entrega un poder político, un poder, y dijimos que lo político lo maneja la Unión Europea, es el poder mundial de la política, y también de ahí recibe ese poder. Otra característica importante es que va a ser resucitada.
resucitado, una de sus cabezas es herida de muerte. Y adorado, ese era un punto muy importante. Digamos así, la situación espiritual de apostasía a la que va a llegar la humanidad es que adoran al anticristo, adoración como que fuera Dios, y también adoran al dragón. Se adoran a esas dos entidades diabólicas, y eso sella a la humanidad para la perdición. Ese sello de adoración es un sello espiritual, y el sello literal del 666 que se inicia, que lo empiezan a poner a la mitad de la tribulación. También tenemos que entender y ver que las derrotas que sufran los cristianos en el tiempo de la tribulación son derrotas a los ojos de los malos a favor de ellos, como que fueran ganando. Pero esas aparentes derrotas son victorias para los cristianos, que al morir, al entregar su vida en la persecución que dirige el anticristo, somos tenidos por dignos, preferimos a nuestro Señor Jesucristo antes de adorar o dejar que la marca sea impuesta en las manos o en la frente, en la mano derecha o en la frente de los cristianos. Yo en este punto no quisiera agregarme, porque, y a ti tampoco, que nosotros nos agreguemos, porque ya al saber esto y al estarnos preparando, que le pedimos a Dios que en su misericordia nos salve, nos rescate de esto y no permita que nosotros participemos en eso. El cuarto elemento sería el falso profeta. Este no sube del mar, sino que sube de la tierra. No tiene tantos cuernos, sino solo 2 cuernos, y digamos su trabajo es el de engañar. Su trabajo es el engaño, engañar a la humanidad con lo que dice, con las señales que hace. La engaña y la mantiene, digamos, durante ese tiempo dócil para que sea terminado no solo de ponerse el andamiaje del sistema anticristiano, sino que también como diríamos, también respaldando en todo al anticristo y ayudando a que se rebele. También además se le concede a él hacer el quinto elemento, que es una imagen. Una imagen que debemos ver que ya no va a ser una estatua, sino que va a ser algo que se le va a conceder cierta vida, que podemos entender que es como un robot, o si irán a usar el transhumanismo, pero ya hay muchos caminos para entender que pueden haber tipos que se vean como humanos sin serlo, y también como tipo de bestia, ¿verdad? Que sea diríamos, un robot o un hombre entregado al adversario. No, porque dicen que es una imagen, ese tiene que ser algo hecho por el hombre, que se le da espíritu, que se le da vida, porque habla. Y ese es el elemento que se utiliza para dar muerte a todos los que no adoren al anticristo. Entonces, estos 5 elementos que te propongo aquí, en este esquema, son, digamos, el análisis de quiénes están respaldando, quiénes están trabajando en ese sistema anticristiano. Y disfrazados como organizaciones, como de distintas maneras, disfrazados, pero trabajando en pos de esto, de que se revele el anticristo y que esté listo todo el sistema que nosotros vemos. Y en el análisis, que yo me quisiera detener otro momentito en el sistema, porque este sistema es importante que lo detectemos, porque el espíritu del anticristo no se ve, no es algo invisible que se está moviendo en el ambiente, pero el sistema sí se ve. El personaje, o los personajes, algunos sí los podemos ver, pero
El personaje anticristo aún no ha sido manifestado. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 13, vemos que dice la Biblia que el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. A algunos de esos yo les he puesto un numerito porque quería ir contigo. Por ejemplo, el 1 es la característica de que sube del mar. Y ahí se está refiriendo al anticristo como personaje. Ahora, la bestia que tenía 10 cuernos, esa segunda característica, los 10 cuernos, ya leímos y vimos que los cuernos eran reyes que van a gobernar junto con la bestia. Son 10 reyes, más la bestia, que también se le denota como un cuerno pequeño, se vuelven 11 reyes, y 3 de esos reyes caen, quedando 8, quedando 7 más 1, que es una de las claves matemáticas que hemos descubierto. 7 cabezas, pero de esas 7 sale el octavo, 8. Y vemos que tiene esos 10 cuernos que, digamos, vienen en el futuro a gobernar, y tiene 7 cabezas también. Esta bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y los cuernos pues van en la cabeza. Los cuernos tienen también 10 diademas. Nosotros debemos ir viendo también los números. El número, el número 7, que son las cabezas, habla de una perfección espiritual que puede ser del lado negativo o del lado positivo. Y el 10 nos habla de una totalidad. Cuando está todo, o sea, los 10 cuernos significa todos los reyes que van a haber durante ese tiempo. La totalidad de cuernos es la totalidad de reyes. Pero cuando nos habla de las diademas en la Escritura se comparan con las almas de los hombres. La diadema es un valor inconmensurable que Dios le da al alma humana y por la cual nosotros, por la fe, estamos procurando salvar. Y lo estamos haciendo para la gloria de Dios y por el sacrificio, la fuerza del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo. Pero es importante entonces que esos cuernos muestran a todos los que han logrado. Las 10 diademas son a todos aquellos que han logrado convencer, todos aquellos de la humanidad que se han dejado convencer y que adornan como trofeos, como coronas, como diademas, adornan la cabeza y los cuernos del anticristo. Pero en sus cabezas, dice aquí Apocalipsis 13, que habían nombres blasfemos, para que no nos confundamos, que es un enemigo de Dios. Aunque Dios, creo que decimos mal eso porque Dios no tiene enemigos. Nadie puede ser enemigo de Dios. Los malos son enemigos de aquellos que servimos a Dios, porque a Dios nadie se le puede oponer. Ahora, en el verso 2, volvemos a la carga con, el sistema. La bestia que vi era semejante a. Pero entonces, mira, si te das cuenta, cuando dice el 1 subía del mar, vemos que el sistema sale de entre las naciones. El mar tipifica pueblos, naciones y lenguas, y eso lo vemos también en el sueño de Daniel, en el capítulo 7, que las bestias que él ve salen del mar. Los 4 vientos se movilizan y salen del mar. 10 cuernos son los reyes. Todo esto se está hablando del sistema, es un sistema que surge de entre las naciones, que tiene 10 reyes, que tiene 7 cabezas, es un monstruo, y 10 diademas. Sus cabezas, las cabezas que son autoridades, son poderes, son fuerzas intelectuales, las cabezas están manchadas de blasfemias, son enemigos de Dios. Pero en el verso 2 ya nos habla que son
naciones que vienen con estas otro tipo de bestias que se asemejan también a las de Daniel capítulo 7 y que es un leopardo que tipifica a Alemania. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo tipifica a Alemania. Y hijitos, vosotros que me escucháis, yo quisiera hacer un cambio de esto porque considero que es importante. En los sueños y revelaciones que tuvo Daniel aparece una estatua que hemos mencionado en el capítulo 2. Esa estatua nos habla de los imperios que iban a venir desde que Israel fue tomado por Babilonia, los imperios gentiles que iban a venir a la tierra hasta que una piedra no cortada por mano de hombre caía en los pies de la estatua y la destruía. Y esa piedra se convertía en un gran monte. Esto tipifica que la piedra que es Cristo en su venida rompe las estructuras de lo que había hecho el hombre en sus imperios mundiales, y el monte que surge es el milenio. Empiezan 1000 años de gobierno por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más adelante, 5 capítulos más adelante, en el capítulo 7, aparecen unas bestias. La mayoría de predicadores, perdón, es que no me quiero poner mucho a lo que dicen nosotros, pero te quiero decir cómo lo veo y que el Señor te dé discernimiento con lo que yo te digo. Que la mayoría de antiguos predicadores decían que esas bestias eran los mismos imperios, que el león alado era Babilonia, y comparaban así todas las bestias otra vez con los imperios que estaban en estatua. Pero no tomaban en cuenta las dos bestias que siguen en el capítulo 8. Y entonces hay una diferencia. Para mí, yo lo entiendo al leerlo una y otra vez, entiendo que la estatua son los imperios mundiales que han existido y bajo el cual aún nosotros vivimos. Vivimos bajo el imperio romano, lo que fue el imperio romano, los vestigios del imperio romano. Aún el imperio norteamericano tiene vestigios de lo que fue Roma, la Roma occidental, el imperio romano de Occidente, tiene como continuación Estados Unidos. Entonces son imperios que han vivido siempre sobre la tierra. Las demás naciones han surgido entre esos imperios, pero las bestias que aparecen no son esos imperios, sino son naciones poderosas que surgen al final de los tiempos, como parte de los imperios, pero son naciones poderosas. Son las bestias que hemos calculado son, digamos, a grosso modo son 6, pero si ya las vemos bien, son 14 naciones poderosas que aparecen en la tierra. 11 naciones políticas, militares, económicas poderosas y 3 naciones espirituales, que son las más poderosas del mundo, en el cual vemos al cristianismo, a los judíos, a Israel, también con su religión, y vemos también al Islam. Las 3 creencias que les llaman de un solo Dios o monoteístas, la cual nosotros no participamos porque somos de Cristo, somos nacidos de nuevo, no somos de esas religiones, no somos de esos miles de personas a nivel mundial. Pero, digamos, hay una distancia aquí que debemos acortar. No es lo mismo la estatua que las bestias. Si los aplicamos así, hay ciertos detalles que no casan, que no se pueden aplicar. Pero si las aplicamos de esta manera, podemos entender mucho mejor. Y eso pues no solo es algo mío, sino que hay un buen grupo de estudiosos de la profecía que así lo ven, que no es lo mismo, que no se repite
una cosa y otra, sino que son diferentes. Quiere decir que las bestias que vemos ahí fluyen en medio de un imperio mundial, del imperio mundial, del nuevo orden mundial que comenzó, bueno, ya no es tan nuevo. El nuevo orden mundial en el que vivimos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y el dólar tomaron control de todo el mundo conocido, de todo, que quedó devastado lo que conocíamos de mundo, lo más granado del mundo, lo más antiguo del mundo, quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial, y vino Estados Unidos a impedir que nos ganara Hitler y luego a ayudar a las naciones a que se levantaran. Entonces el leopardo tipifica Alemania. Es el gobierno alemán, el país alemán. Fíjate, lo ponen en primer lugar acá. En Daniel aparece en tercer lugar. Primero aparece el león alado, luego el oso y tercero el leopardo, también alado, con 4 alas y 4 cabezas. Pero el punto es como que logró superar, y así vemos que en el final de los tiempos Alemania se ha recuperado de 2 guerras mundiales. Y no es un país, digamos, empobrecido, sino que según una tabla que estaba leyendo reciente, es la 4ª potencia mundial, la 4ª. Con el poco territorio que tiene a comparación de otros, es un país bien poderoso, es un país bien ordenado. Es un país, como diría alguien que toma mucha cerveza, pero es un país bien ordenado. Les gusta el fútbol, pero digamos en lo económico, en el orden que tienen, tienden mucho a la libertad, a que cada quien haga sus negocios y que cada quien fluya donde quiera, donde más le gusta, donde más tenga sus dones, y eso hace que las sociedades sean poderosas. Cuando cada quien trabaja lo mejor que puede donde puede, y a diferencia de las sociedades donde el hombre es obligado a trabajar en un lugar X o en una situación X. Alemania entonces es este leopardo que aparece como primero en este sistema del anticristo, que quiere decir que va a estar a la cabeza Alemania. Y luego los pies, que son la forma de caminar, son los del oso, el oso ruso. Es decir, que Alemania y Rusia tienen mucho que ver en este sistema que se está implantando. Y vemos cómo ahorita hay una situación crítica entre Estados Unidos y Alemania, porque Alemania hizo un tratado con Rusia para poner una serie de conductos para que Rusia les venda gas, el gas que les sirve a muchos países, no solo a Alemania. Cuando viene el invierno, para aplacar los fríos, es el calorcito de donde se obtiene el combustible para el calor, y este negocio no le ha agradado a Estados Unidos. Estados Unidos constantemente le ha recordado a Alemania pues que los rusos de repente se ponen belicistas, de repente se ponen bélicos, y entonces es cuando se necesita la intervención de Estados Unidos. Creo que aún pesa, o recientemente se le quitó a Alemania el veto de tener ejército, porque le habían quitado ese derecho de tener ejército, porque bueno, había provocado ya 2 guerras mundiales. Sin embargo, creo que están alistando su ejército, aunque esto no es cosa sencilla. No es solo de darle un rifle a cada hombre, porque la guerra ha cambiado. La guerra ya no es convencional, sino que pues prácticamente la guerra se basa en los arsenales nucleares. También en los hombres, pero los hombres preparados para el manejo de este tipo de armas. Estoy subrayando entonces el poder que ha tomado Alemania en el mundo, y principalmente con esa señora Merkel, con esa primer ministro que pues yo creo que va más, yo creo que tiene más de 15 años
de estar ella en ese puesto, a la cabeza de la nación, y pues lo ha hecho bien. Los alemanes tienen sus fórmulas para que sus políticos no se enriquezcan ilícitamente. Tienen la manera de que se les pague lo que es, se les paguen sus servicios, cosa que otros países que son también poderosos no tienen. Y es por eso que los políticos alemanes pueden durar tanto tiempo en el poder, porque no tienen cola que les machuque, ¿verdad? Sino que han actuado honestamente, pues, digo yo, ¿verdad? Porque tampoco estoy ahí contando las costillas, pero también eso se oye. Para durar 15 años en el poder, en el desgaste del poder, es una cosa, a mi criterio, difícil. Y lo vemos en los otros países del mundo. Claro que en los países libres, porque digamos en Rusia, el presidente, así se llama él, el presidente Putin, pero recuérdense que en los países comunistas, digamos, no hay elecciones como nosotros la conocemos. Por ejemplo, en Cuba, las elecciones que hay son solo con un candidato. Fíjate, se pierde el tiempo y el dinero en que la gente vote porque solo hay uno. La votación tiene sentido cuando se está disputando dos o más personajes una situación. Y también así ocurre en Rusia, porque los opositores son encarcelados, son quitados. Pues, los opositores son eliminados para que siga el mismo personaje. Pero esto no pasa en Alemania, sino que la señora Merkel, que dicen algunos de sus detractores que es hija de Adolfo Hitler, que la escondieron, la guardaron, y que es hija de Hitler y que sale al final de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ya es una cosa que habría que probarla, pero lo han hecho por lo menos en ese pensamiento de conspiración, que todo es conspiración, que el hombre no fue a la luna, que la tierra no es redonda, una serie de conspiraciones que le quitan el sentido a la conspiración de la cual hablamos, que es que el anticristo está armando su sistema para gobernar la tierra durante 7 años. No va a poder ir más allá porque el Dios de nuestra vida, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Padre Celestial, bajo su autoridad se fijaron los tiempos y Él ya concedió un tiempo y le puso también fin al tiempo en el cual va a gobernar el anticristo. Leopardo, oso, pies de oso, Rusia, y la boca del león. El león, como hemos visto de alguna manera, es Inglaterra. Son las 3 grandes potencias que fluyen en el imperio occidental, en el imperio mundial, digamos, porque Alemania e Inglaterra fluyen en la Comunidad Económica Europea, en este ambiente de la civilización libertaria, en la libertad de Occidente, y Rusia, que es el poder hasta ahora, y que es mencionado aquí, aunque vienen otros, es el poder, digamos, comunista, el poder oriental comunista, sin Dios, oponiéndose a la libertad, a la prosperidad y a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, danos esta palabra, ponla en nuestro corazón, que quede como una revelación, como un rema, como un entendimiento. Permítenos, Señor, que la tengamos allí en reflexión, procurando entenderla de acuerdo a tu Espíritu, para que nosotros vayamos en pos de estas bendiciones, para que vayamos, Señor, en pos de este conocimiento, para que podamos dirigir a muchos hacia ti, para que traigamos, Señor, a muchos a tus pies. Danos ese espíritu de evangelista, Señor, para que lo que digamos atraiga a los tuyos a tus pies. Yo bendigo, Señor, esta ocasión, este ojo rojo, esta reunión con mis hermanos. Bendícelos, Señor, y concédeles de tu grande misericordia. En el nombre de Jesús, los bendigo.